Vecinos y carabineros con seguridad juntos podemos a esta hora como siempre todos los miércoles de 17 a 18 horas y ya estamos con nuestra coanimadora. Gracias. La sargento segundo Aida Retamal. ¿Cómo está, sargento? Muy bien, acá nuevamente un nuevo programa con unos excelentes invitados. Preséntalo usted, por supuesto. Sí, lo vamos a presentar. Ella es Gabriela Morales, que es la coordinadora de OPEDAM de acá de Punta Arenas, y el abogado don Camilo Araneda, que hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que son los adultos mayores. Primero que nada, ¿qué es lo que es la OPEDAM? Es la Oficina de Protección de Derechos del Adulto Mayor. Ahí está. Ya. ¿Los presento? Pero por supuesto. Ya. Los vamos a saludar esta tarde para que nos cuenten un poquito de su trabajo. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Buenas tardes. Bueno, como nos presentó, nosotros somos de la Oficina de Protección de Derechos para el Adulto Mayor. Justamente en la tarde fuimos a hacer una difusión con el consultorio 18 de septiembre, que es una de nuestras ramas. Nosotros trabajamos en 3 áreas. Una es la difusión, otra tiene que ver con la promoción de los derechos para los adultos mayores, y la tercera tiene que ver con la protección propiamente tal, que es cuando ya intervenimos en los casos de vulneración de derechos. ¿Ustedes están funcionando desde qué fecha? Desde abril del año pasado. Desde abril del año pasado. Somos un programa piloto todavía. En noviembre termina, digamos, la licitación con Gobernación, pero se espera que ya se continúe el próximo año porque en realidad hemos hecho las cosas lo mejor posible. Entonces estamos esperando que Senama nos dé el visto bueno para continuar con la intervención. De que en Punta Arenas tenemos una población muy amplia de adultos mayores. Sí. Y hemos detectado muchos casos de adultos mayores que generalmente ellos son muy vulnerables. Y especialmente en la población 18 de septiembre, donde hay mucho adulto mayor. Justamente uno de los principales sectores en que nosotros hemos centrado nuestra atención es la población 18 de septiembre. En ese sentido recibimos muchas derivaciones de casos de adultos mayores por el CEFAM 18 de septiembre. Es uno de los principales entes que nos deriva casos, y eso también muestra la realidad de que ahí hay mucho adulto mayor. ¿Cuál es su labor, Camilo, en la organización? Sí, bueno, mi labor particular dentro de la OPEDAM, en primera instancia, es brindarle asesoría jurídica tanto al equipo como también a los adultos mayores que requieren cierta asesoría. En ese sentido es muy importante este enfoque que se le ha dado a este programa en particular, porque no existían como programas destinados al adulto mayor que contaran con una asesoría jurídica. Entonces, en ese sentido, muchos adultos mayores se han acercado a nosotros por temas generalmente por abuso patrimonial en que se ven afectados, ¿verdad? Con temas de estafas, con temas de herencia. Y una segunda rama, ¿verdad? Y que es la principal para nosotros, es el tema de la protección a los derechos del adulto mayor. En ese sentido, una de las principales labores que tengo en el equipo es, cuando existe alguna vulneración, hacer el contacto con tribunales a través de denuncia y asistir a las audiencias pertinentes para la protección de los adultos mayores. Camilo, Gabriela, le cuento también que nosotros recibimos llamados telefónicos también de la gente, así que los invito ahí, creo que tienen unos audífonos ahí abajo para que puedan escuchar el llamado. De pronto es referente al tema, de pronto no, así que vamos a ver de qué se trata. ¿Hay uno solo? Sí, chuta, disculpe. Por ahí tiene que estar el otro, más adelante, por ahí tiene que estar. ¿Aló? Aló, sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablamos? ¿Sí, aló? Sí. Con Ana. Ana, cuéntenos, la estamos escuchando. ¿De dónde nos llama usted, señora Ana? aló. ¿De qué sector nos llama? Yo estoy llamando aquí al sector del centro. Del centro. Cuéntenos, ¿cuál es su problema? Bueno, yo llamé por lo siguiente a la radio por una situación puntual que me ocurrió el día lunes, alrededor de las 8:30 de la noche, entre el sector de Waldo Seguel y Armando Sangüesa. Yo iba con una amiga que salimos de una reunión y bueno, hubo una persona, un individuo que nos empezó como a perseguir. Se veía como en estado de ebriedad o drogado, no lo tengo claro. La cosa es que íbamos conversando y nos empezó a decir incoherencias, y nosotros en realidad no le dimos mucha importancia, pero después ya empezó como a hostigar. Y luego caminamos por Armando Sangüesa, llegamos hasta Balmaceda y nos metimos dentro de un negocio para que el hombre se fuera. Después él se dirige hacia Independencia. Bueno, nosotras luego bajamos por Balmaceda, nos fuimos por calle Chiloé, y como mi amiga tiene problemas de la vista, yo la acompañé para que ella tome el colectivo, porque igual iba muy asustada.
y luego yo cruzo la calle, yo vivo ahí entre Chiloé, a la altura de Independencia, y me ingreso a mi domicilio, y este hombre me ve. Y alcanzo afortunadamente a cerrar la puerta, y ahí comenzó a los timbrazos, andaba con una llave que quería abrir la llave de la puerta de mi casa, ¿Ya? y en ese rato yo estaba sola. Afortunadamente, bueno, yo en la casa existe una doble puerta, pude cerrar la mampara, no me atreví a cerrar el pestillo de puro nervio porque lo sentía que querían meterse a la casa. Y luego ya desde el segundo piso comencé a ver toda esta situación que a la fuerza quería entrar por el portón, metía llave, etcétera, etcétera. De ahí ya llamo a Carabineros y bueno, Carabineros me dice cuál es la emergencia, le expliqué, pero me dice que en ese rato estaban en un procedimiento. ¿Ya? Ya, yo con la esperanza que este hombre se cansara, yo le dije por arriba por la ventana de que se vaya, porque iba a llamar a Carabineros y hacía caso a mí, si lo único que quería era ingresar al domicilio. Después vuelvo a llamar y mi preocupación en ese rato era que mi hija no estaba en la casa y iba a llegar. Y también la llamo y le digo, oye, no vengas porque hay un hombre que quiere ingresar a la casa, así que llega más tarde. Bueno, ella a la vez por el teléfono, en el lugar donde se encontraba, también comienza a hacer presión llamando a Carabineros que por favor que vayan. Y también cuando yo hablaba con el carabinero que me contestaba, él escuchaba los timbrazos. Decía, no, me decía si lleva el carro. Bueno, al final el carro no estaba. Y después ellos hacen sonar la baliza cuando van bajando por Independencia y le dan la oportunidad para que este hombre ahí arrancó hacia Independencia para arriba. Y ahí llega después el carro, da toda la vuelta, yo le dije, se fue para arriba, las características de la ropa, etcétera, etcétera. Y en ese rato igual a mí el miedo que me daba era que haya otra persona que le ocurriera lo mismo, porque era como que la tenía con alguien, con las mujeres, porque empezó la comunidad derecha de Jesucristo, salvan a las mujeres. Bueno, entonces era esa situación lo que me preocupó en ese rato. También en el intertanto, como no llegaba Carabineros, porque eso ha durado como media hora esa situación, también llamé a la PDI. ¿Ya? La PDI llegó después de Carabineros, bueno, ellos se bajaron, se tocaron el timbre en mi casa ya, yo bajé y le expliqué la situación, me pidieron las características, con un hombre bajo, con un pantalón blanco, con una chaqueta azul, etcétera, etcétera. Bueno, me metí a la casa y estaba en estado de shock, mal, me costó dormir esa noche, por la vulnerabilidad misma, o sea, la osadía de tratar de ingresar al domicilio de esa forma. Sí, pues entendible el miedo de ese momento. Claro, incluso a mi hija en esa oportunidad me decía, oye mamá, si quieres vamos con un amigo. No, le dije, no vengan porque no puedo meter a tercera en ese sentido que podía andar con un cuchillo o algo, o sea, a mí lo que me Pero hizo la denuncia correspondiente. O habló con Carabineros, le dio las características. Le dio las características. Claro, yo solamente llamando por teléfono y bueno, ya después, bueno, me acosté, pero el otro día, ayer martes en la mañana, con la cabeza un poco más fría, yo pensé con respecto a la cámara que existe en Independencia con Chiloé, y dije, bueno, ahí tiene que haber algo, o sea, tiene que haber una grabación. Llamo a Carabineros y me dice que la cámara está, pero no funciona. Después voy a Waldo Seguí a preguntar también y Carabineros me dice lo mismo. Entonces mi pregunta, aparte de lo que a mí me ocurrió, que afortunadamente no pasó a mayores, que no fue una casa baja y le mandan a matar a la Guardia Inglesa y quizás que me iba a ocurrir, ¿qué pasa cuando ocurra otra situación, no sé, un accidente, lo que sea? Oye, ahí están los antecedentes, en vez de estar a la adivinanza que como era, si era bajo, si era alto, o lo que haya ocurrido, o quién chocó, no sé, mi pregunta es, ¿qué pasa con las cámaras? Bueno, esas cámaras, Carabineros efectivamente, bueno, ahí le vamos a contestar su pregunta, señora Ana, para que pueda cortar mientras tanto. Y no solamente por mí misma, yo lo estoy hablando por la comunidad misma de Punta Arenas, porque Punta Arenas es grande, no es una ciudad de 2.000 Sí, cada vez está personas, creciendo entonces, mucho más. También lo que ocurre con el procedimiento, porque si en el lado sur efectivamente había una situación que salió hoy lo leí por los medios, pero y el resto no hay más carros, y si en el intertanto ocurre otra situación. Sí, lamentablemente, como en todo Chile hay un déficit de vehículos policiales y de carabineros como en todos los lugares. Carabineros además tiene que abarcar mucho tipo de situaciones, entonces lamentablemente a veces no puede llegar en tiempo tan inmediato como la gente lo requiere, porque está en otro procedimiento, por eso Carabineros cuando usted llama le señala si está en procedimiento o no. Y efectivamente, si no está en procedimiento, obvio que va a ir en forma inmediata.
más si una persona está en riesgo vital. Por supuesto. Eso es una situación que uno le entiende, bueno, puede estar en un minuto, pero fue bajo presión. Con Además que la persona cuando está en una situación de riesgo y de miedo, siente que los minutos no pasan nunca, entonces se siente los minutos que son más largos que lo que son generalmente. No, pero fue bastante tiempo, o sea, fue un lapso bastante largo, y lo otro que también es lamentable, bueno, yo no... Sí, Carabinero en sí tiene el control de muchas cámaras que están en el sector céntrico, pero el tema de la reparación de las cámaras en sí, no específicamente, no depende de Carabineros. Si gusta, usted me deja su teléfono, nosotros nos contactamos con usted y le damos más detalle del tema de las cámaras. ¿Le parece? Claro, esa es mi pregunta. Sí, don Daniel le va a pedir su número. Ahí yo misma la voy a contactar. Ya, perfecto. Okay. Ya, señorita Ana. Gracias. Hasta luego. Bueno, ya, bastante complicada la situación. Es que en una situación de riesgo, nosotros por sí sentimos que un minuto parece una hora. Claro. Pero es entendible su situación y uno por lo mismo solicita que la gente se fije en características. Yo sé que la situación, a lo mejor en el momento del miedo no nos vamos a fijar muy detalladamente, pero por eso ojalá mantener la calma y fijarnos en características que para nosotros son importantes para poder identificar a la persona, que a lo mejor es una persona que reiteradamente anda en el sector céntrico y hace lo mismo. Y para finalizar, sargento, ¿quién se hace cargo de la reparación o la mantención de las cámaras? No tengo específicamente el organismo, pero yo sé que Carabinero está a cargo de las cámaras para la vigilancia, pero la reparación en sí no depende de Carabinero. Okay. Yo le voy a traer el nombre exacto para el próximo programa. Sí. Bueno, vamos a averiguarlo en la propaganda. Seguimos conversando con Gabriela Morales y Camilo Arregada de la OPEDAM. Sí. Gabriela, yo le tenía una consulta antes de este llamado. ¿Cuáles son las situaciones más recurrentes? Me quitó la pregunta. Perdón. No se preocupe. ¿Cuáles son las situaciones más recurrentes que ven ustedes en cuanto al adulto mayor? Sí, la verdad que son diversas las vulneraciones que llegan a la oficina, pero las más recurrentes tienen que ver con abandono hacia el adulto mayor. Personas que no son autovalentes y que no tienen red de apoyo ni familiar ni comunitaria y que no pueden valerse por sí mismas, por lo tanto es una situación de riesgo severa. En ese caso nosotros empezamos a activar otros mecanismos, por ejemplo el EAM particular, en el caso que se pueda costear, porque es sabido que el EAM de Punta Arenas nunca tiene cupo, también es algo como bastante problemático para nosotros. También se ve mucho lo que es violencia psicológica, en el sentido incluso a veces de invisibilizar al adulto mayor. Incluso también cuando tú lo sobreproteges, también lo estás invalidando a la persona en su rol y en su potencialidad. Claro, son siendo más invasivos. Invasivos, claro. Lo que menos nosotros frecuentamos son, por ejemplo, lo que hablamos de vulneración de derechos societarios, que tiene que ver con la discriminación propiamente tal del adulto mayor en diferentes instituciones o diferentes lugares donde el adulto mayor se desenvuelva. Esa discriminación nosotros al momento no hemos tenido ningún caso de eso. Sin embargo, también lo trabajamos. Y hay muchas situaciones también, como decía Gabriela, que nos encontramos con situaciones de abuso patrimonial. También. A lo mejor muchas personas no saben a qué se refiere eso, pero hay muchas personas que a veces se pagan por los abuelitos y ese abuelito no tiene idea de su dinero. Pues ese dinero no es gastado a lo mejor en él, en las cosas que necesita como adulto mayor. Hay muchos que están en situación postrado, con pañales. O simplemente lo acompañan igual. Sí, entonces hay otras personas que muchas veces el abuso en temas de sus bienes raíces, su vivienda o otro tipo de bienes que tienen los adultos mayores, y hay muchos adultos mayores aquí en Punta Arenas que no tiene hijos, no tiene otra familia, entonces en ese tema a veces son muy, muy vulnerables. De ahí entra también usted, Camilo, ¿no? Justamente, uno de los focos que nosotros detectamos es el abuso patrimonial respecto al adulto mayor. Una de las ramas que se da bastante es, como dice acá, que le hacen cobrar la pensión en nombre del adulto mayor, sin que el adulto mayor pueda tener la administración de ese dinero, aun cuando tenga las facultades, digamos, para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros más instamos en el programa a los adultos mayores cuando hablamos respecto a este tema y hacemos ciertas charlas, verdad?
que no firmen documentos que no sepan qué son, que siempre se asesoren con un tercero antes de firmar un documento, porque generalmente llegan a la oficina cuando ya firmaron el documento y cuando ya es poco lo que se puede hacer. Generalmente las personas que abusan de los adultos mayores en esta forma conocen los mecanismos para hacer transferencia de propiedades, para otorgarle poderes, para hacer ciertas gestiones. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre instamos que los adultos mayores no firmen documentos sin antes asesorarse de qué está firmando. Muchas veces son los mismos hijos o familiares directos de... Generalmente los abusos de todo tipo vienen, lamentablemente, del núcleo más cercano del adulto mayor. De la misma familia. En ocasiones igual aparecen hijos. ¿Sí? O aparecen sobrinos, nietos. Pero ahí a nosotros nos ha pasado de que, claro, se acercan personas queriendo ser hijos de alguna adulto mayor que saben que tienen alguna propiedad, qué sé yo. Pero cuando tú le dices a esa persona que una vez que pase a ser hijo legítimo, él va a tener obligaciones sobre ese adulto mayor, generalmente se retractan y ya no quieren. Ya son parte de la familia. Claro, se alejan nuevamente. Sí, bueno. Hay otros tipos de maltratos también, con el maltrato psicológico, no solamente el físico, que el psicológico igual está dentro de la violencia intrafamiliar al adulto mayor. Ahora, el trabajo de ustedes, ¿cómo de pronto ustedes reciben denuncias o van dependiendo también como dices tú, yendo a los CEFAM, igual le informan acerca de los casos de los adultos mayores? La forma en que ingresan los casos son básicamente, o sea, generalmente dos, son derivaciones, que se puede hacer cualquier organismo que está en conocimiento de alguna vulneración, o una demanda espontánea que hace el mismo adulto mayor, un vecino o un familiar del adulto mayor que está en conocimiento de que está siendo vulnerado. Las derivaciones generalmente vienen de los CEFAM, viene de Senama y de Carabineros también hemos tenido derivaciones de casos. ¿A ustedes también? Sí, nosotros trabajamos en conjunto cuando detectamos de repente con la junta de vecinos o de repente en las puerta a puerta que decimos, nos detectamos con estas situaciones y tomamos contacto directamente con ellos porque hay situaciones que nosotros denunciamos al Tribunal de Familia y el Tribunal de Familia muchas veces la jueza nos dice que si ya denunciamos el hecho a OPEDAM, ellos son los encargados de hacer la denuncia ante tribunales. Así que estamos en conjunto y en comunicación constante con la OPEDAM, trabajando en conjunto. Nosotros los invitamos, si sabe de algún caso, y está en estos momentos escuchando este programa, y sabe de algún caso, nos puede llamar al 612-24-14-17, 612-24-1909, a nuestro WhatsApp también, más 569-93-45-34-26. Hora precisa para hacer una pausa comercial, ¿les parece? Tomamos un cafecito ahí, y ya estamos de vuelta con Vecinos y Carabineros. Con seguridad, juntos podemos.